Uno de los temas que tenemos para la clase de hoy es lo que tiene que ver con los movimientos sociales. Pensemos qué son, piensen qué les viene a la mente cuando consideran el concepto de movimiento social. A veces veo por allí que hay bastante confusión al respecto. La gente confunde asociación de profesionales, por ejemplo, confunde asociación con organización, con colegio de profesionales y confunde todo esto con lo que es un movimiento. Sucede que en el lenguaje de todos los días em, puede que sean intercambiables estas palabras cuando uno habla con liviandad, ¿verdad? Pero si queremos ser profesionales, en realidad realmente no son intercambiables. Entonces, en este apartado vamos a ver lo que es un movimiento social y lo que no es realmente. Para eso voy a compartir con ustedes esta presentación con diapositivas. A grosso modo, podemos decir que un movimiento social es una agrupación no formal. Y esto que quede bien claro, es una agrupación no formal de individuos o de otras organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas que tienen como finalidad el cambio social. Cuando hablo de políticas, no hablo generalmente de políticas partidarias, sino que política es todo lo que hace el ser humano, ¿sí? Entonces, por eso digo que son cuestiones sociopolíticas, sociales y en relación con lo que la gente hace para estar mejor. No necesariamente a través de un partido político, porque en este caso ya no sería un movimiento. Son muchos los autores que hablaron de los movimientos sociales, que trataron de definirlos. Vamos a ver que algunos de los términos que utilizaron tienen bastante en común. Por ejemplo, Rudolf Heberli, en 1951, hace ya unos cuantos años, definió en su libro Movimientos Sociales qué es un movimiento social y dijo que es un actor colectivo. Nos quedamos con esta palabra, colectivo, que interviene en el proceso de cambio social. Según esta definición, podemos dar algunos ejemplos de este tipo de movimientos, como por ejemplo hoy en día son el movimiento feminista, el ecologista, el obrero, el movimiento pacifista o también llamado antimilitarista, y algunos movimientos de surgimiento más reciente, como el movimiento Ocupa y el movimiento antiglobalización. Estos ejemplos se ajustan a la definición dada por el autor de movimiento social y también de alguna medida se ajustan a muchas otras definiciones dadas por otros autores. Casi una década después, Lang dijo en 1961 que los movimientos sociales son iniciativas colectivas. Vuelve a aparecer esta palabra, colectiva, colectivo. Iniciativas colectivas destinadas a realizar cambios en el orden social. De alguna manera muy similar a la propuesta anterior. Al año siguiente, Blumer dijo que son organizaciones sociales destinadas a establecer un orden nuevo en la vida. Qué interesante esto. En el mismo año, Smeltzer dijo que son esfuerzos colectivos, otra vez, destinados a modificar normas y valores. Y casi 15 años después, Lauer dijo que son empresas colectivas para controlar el cambio o para alterar la dirección del cambio. Y cuando habló de empresas colectivas no se refería al concepto que actualmente tenemos de empresa, de compañía como sinónimo, ¿sí? De una empresa comercial. Seguramente no se refería a eso
Si analizamos el contexto de la frase que mencioné, vemos que empresa lo toma en el sentido de emprendimiento, de desafío, de cosa importante para realizar, de modo de poder controlar un cambio o torcer el timón del mismo. Como verán, hay bastante bibliografía al respecto. No podía dejar de mencionar el libro de Elizabeth Schelling, ya un poquito más cerca de nuestra época, escrito en 1986. Ella escribió en su libro Más allá de la nación, las escalas múltiples de los movimientos sociales, que los movimientos sociales son aquellas acciones colectivas, otra vez, con alta participación de base, que utilizan canales no institucionalizados, nos quedamos con esto, canales no institucionalizados, y que al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o como categoría social. Todas estas definiciones nos ponen a pensar que los movimientos sociales no institucionalizados tienen ciertas características en común. Por ejemplo, que luchan contra las reivindicaciones sociales, que son de interés colectivo, que pueden prestar atención a estructuras problemáticas de la sociedad y coyunturales del momento, que son masivos, grandes, y también a veces, a pesar de eso, pueden ser cuantificables. Y también otra característica importante es que se dan en distintos sectores de la sociedad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces pensamos que lo social es aquello pensado para la gente carenciada, de origen económico, social humilde, y los movimientos sociales no siempre tienen que ver con este tipo de clases. Así como la psicología social no siempre es la psicología que tiene que ver con los carenciados, con las necesidades de las personas más vulnerables a nivel económico y social, sino que tiene que ver con la vulneración de otros tipos de derechos en todas las clases sociales. Con todo, entonces podemos observar a los movimientos sociales como actores políticos colectivos de cambio social, al tiempo que como nueva forma de identidad y de acción colectiva. Es decir, los movimientos sociales son, al mismo tiempo, un agente de cambio social. Y quiero que también nos quedemos con esta palabra en la mente, agente de cambio. Y son también una nueva propuesta de forma de vida, muchas veces los movimientos sociales, una propuesta nueva de acción, de una nueva forma de comunicación. Constituyen, a la vez, un elemento de cambio social y un instrumento de propuesta de identidad colectiva, de sistemas de valores, etc. Lo primero, es decir, el hecho de que sean un elemento de cambio social, nos conduce al estudio de los movimientos sociales relacionados con la historia, la sociología política y la sociología del cambio social. Lo segundo, es decir, que sean un instrumento de propuesta de identidad colectiva y como un sistema nuevo de valores, nos lleva al análisis de los valores sociales, de las ideologías, de la psicología social y de la acción colectiva. Ambos caminos, sin embargo, aunque diferentes, en muchas cosas se tocan, convergen. Pero pensemos, ¿cuáles pueden ser esos elementos de cambio? Pensemos también en esto. ¿Qué es un agente de cambio? ¿Qué es un agente? Un agente es una persona que representa. Por ejemplo, un agente de policía, cuando está en la esquina y vigila y ayuda, representa a la institución a la cual pertenece. Es un agente de policía porque es un representante en ese lugar de la policía. Un agente de salud es una persona que representa la salud. Entonces, ¿qué es un agente de cambio? Es una persona que representa al cambio, que trabaja, que piensa, que acciona en nombre de ese cambio.
Ahora vamos a ver un video muy cortito que es muy ameno también. Es sobre la historia de un niño llamado Juan, de 9 años, que quería cambiar algunas cosas en su vida y terminó cambiando muchas otras. Esto es un momento como para relajarse, pero también es un momento como para pensar en la profundidad de lo que conlleva ser un agente de cambio en el medio donde uno se vive y se mueve. Vamos a verlo. Él es Carlitos, un niño de 9 años. Un día vio un gran árbol y tuvo una pequeña gran idea: construir una casa de árbol. Pero le dijeron que era un niño muy pequeño para un proyecto tan grande. Ese día se dio cuenta que hasta los seres más pequeños hacen cosas grandes. Y nadie en el mundo le diría otra vez que los sueños son imposibles. Carlitos siguió avanzando, creyendo en sí mismo y superando los obstáculos. Y de pronto se encontró con una gran pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién vas a ser el resto de tu vida? Carlos no tenía idea de qué quería hacer con su vida. Tenía que tomar una decisión muy difícil y todos tenían su propia opinión. Lo que Carlos sí sabía era que quería hacer algo importante, sumarse a los que hacen la diferencia, los que mejoran su vida y la de los demás. Un agente de cambio, un emprendedor, un empresario. Aunque es un camino muy difícil, lleno de trabajo duro y sacrificio, la emoción y la satisfacción de hacer tus sueños realidad hacen que valga la pena. Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas. Bien, este simpático video nos pone a pensar en cómo Carlitos, este niño de 9 años que yo les comentaba al principio, eh, realmente fue un representante del cambio primero en su vida, luego en su entorno y un poco más tarde, cuando fue adulto, un representante o un agente de cambio en su sociedad, en su comunidad y en la sociedad. Em, ¿Cuáles son las características de un buen agente de cambio? Es una persona que en determinado momento de su vida empieza a avanzar. ¿Cómo se relaciona esto con los movimientos sociales? Porque el individuo es parte de un movimiento social y ese movimiento a veces empieza con un individuo que quiere, primero ve un problema y quiere solucionarlo, ve una necesidad y quiere llenarla, ve algo que está mal y quiere cambiarlo. Entonces, para ser un buen agente de cambio, lo primero es comenzar a avanzar. Primero, bueno, darse cuenta de cuál es la necesidad y al hacerlo, comenzar a avanzar, aunque sea con pequeños pasos. ¿Por qué digo esto de los pequeños pasos? Porque luego habrá tiempo de superarse. Y esto es muy importante. Un buen agente de cambio siempre está tratando de superarse. No de superar al otro, sino de superar los obstáculos, de superarse a sí mismo. ¿Y qué puede ayudar a superarse? ¿Superarse hacia dónde? Superarse hacia elegir una meta. Superarse hacia la meta. Elegir una meta es una muy buena propuesta. Porque si uno no tiene claro el objetivo, empieza a avanzar a tientas, como cuando uno está ciego o está a oscuras y no sabe dónde va, y va tropezando demasiado con las cosas. A veces cuando tenemos la luz prendida, por ahí nos tropezamos con algo, pero cuando la tenemos apagada y no estamos con práctica en caminar con la luz apagada,
Los tropiezos son más seguidos, más profundos, más graves. Él es Carlitos, un niño de 9 Sigamos un años. poquito más. Pensemos entonces, ya que estuvimos definiendo qué son los movimientos sociales, cuáles son sus características, pensemos, reforcemos la idea de lo que no son. No son ONGs, no son fundaciones, no son partidos políticos, no son instituciones, tampoco son movimientos sociales demasiado jerarquizados ni burocráticas, ni institucionalizados, porque si realmente lo fueran, dejarían de serlo. Y quizás empezarían a tener otra figura, otro nombre, como por ejemplo asociación. Entonces, pensemos en el apunte que ustedes seguramente se habrán descargado sobre los movimientos sociales. Y pensemos algunas conclusiones que podemos sacar de alguna manera a través de esta presentación, pero sobre todo a través de la lectura del texto sobre movimientos sociales que les facilita la universidad. Aquí les detallé por lo menos 4 puntos importantes. El primero es que al examinar las creencias sobre la participación ciudadana, encontramos que las creencias más relevantes son: una es que la participación se genera debido a la percepción de la injusticia, de que algo está mal, de que algo necesita ser cambiado. Se genera debido a la protesta contra el adversario y a los elementos contextuales que fomentan la necesidad de participación. Y esta percepción de injusticia, de que algo está mal, se asienta en el descrédito de las instancias del poder institucional. Es decir, si yo trabajo en una institución donde las cosas están mal, percibo esa injusticia y esta percepción me va a hacer primero pensar y luego protestar, tomar acción. Y esta tomar acción no es ir y pegarle un tiro, ¿sí? Sino es ir, hablar, tomar las medidas necesarias. Y esta percepción de los motivos de participación ciudadana coinciden con los motivos que los diversos autores alegan para justificar la propia movilización de los movimientos sociales. Hay otras creencias que son menos relevantes, pero se las voy a mencionar rapidito. Por ejemplo, que no se percibe que la implicación ciudadana junto con los movimientos sociales se deba a la motivación generada por el sector asociativo, o sea, las asociaciones personales, profesionales, generalmente no son las que dan fundamento a una movilización o a un movimiento social. Y estos movimientos tampoco otorgan importancia a un posible incremento en el uso de los derechos o de los espacios públicos. Generalmente luchan por otras cosas y no por el uso del espacio público. Y si bien muchas veces se inician porque alguien fue un agente de cambio y empezó a detectar cuál era el error y se comunicó con los demás, si bien a veces empieza así, pero los movimientos sociales no siempre recurren a este tipo de personas, como puse aquí explicado. Los movimientos sociales no recurren a factores individuales. Y también está bueno comparar el alcance social de las acciones que puedan tener tanto individuos como movimientos sociales, comparando los cambios pretendidos, es decir, ese objetivo del que hablábamos antes, con los logros efectivamente alcanzados.